Pues buenas tardes a todos, soy Virginia Moros, responsable del área de pacientes en Vitalaire y les doy la bienvenida a nuestro taller Paciente Vital, Conoce tu terapia de oxígeno. Esta iniciativa que hemos puesto en marcha desde Vitalaire tiene un objetivo claro y es que los pacientes de terapias respiratorias y vuestras familias tengáis una buena experiencia con los tratamientos. Y esto, entre otras cosas, pasa por tener acceso a una completa información sobre la patología y el tratamiento. Somos conscientes de que cuando el médico os indica que tenéis que utilizar el oxígeno, muchas veces no tiene el tiempo necesario para explicaros por qué y responder a vuestras preguntas. Y por eso queremos ser ese apoyo que os ayude a adaptaros a vuestra terapia. Hoy tenemos con nosotros a pacientes que habéis empezado a usar el oxígeno en el último mes y queremos ayudaros a resolver vuestras dudas. Además, hoy celebramos un día especial. Hoy, 16 de noviembre, es el Día Mundial de la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y es una de las principales causas de insuficiencia respiratoria y, por tanto, es una de las patologías susceptibles de ser tratadas con oxígeno. Queremos desde Vitalaire dar visibilidad a esta patología y por eso os vamos a presentar un breve vídeo, resumen de la enfermedad, de su tratamiento y del apoyo que ofrecemos desde Vitalaire a los pacientes con EPOC y a sus cuidadores. Eso sí, a lo largo del taller nuestros ponentes complementarán toda esta información que aquí os vamos a dar muy resumida. Voy a dar paso al vídeo. Bueno, a ver, un segundito. Bueno, pues como habéis visto, entre las iniciativas que os indicábamos que desarrollamos en Vitalaire para apoyar a los pacientes están nuestros talleres Paciente Vital, como el que celebramos esta tarde. En nuestra web tenéis información actualizada, aquí os indicamos en vitalaire.es. En la sección de información tenéis información sobre los distintos talleres que vamos organizando. Además, aprovecho para recomendaros que visitéis también la sección Inspira 360, que también comentábamos en el vídeo. En esta sección encontraréis vídeos acerca de la EPOC y del tratamiento con oxígeno. Son vídeos en los que tratamos desde temas relacionados con la patología, pero luego también se trata en general sobre la oxigenoterapia, o sea que son válidos para todos los pacientes, no solo los pacientes de EPOC. Hablamos sobre los distintos equipos que sirven para suministrar oxígeno y hábitos de vida saludables. Son útiles para todos los pacientes con oxigenoterapia, como os decía. Todo ello está encaminado a hacer más fácil la vida de los pacientes usuarios de terapias respiratorias domiciliarias y mejorar así vuestra calidad de vida con las mismas. Antes de empezar, os quiero compartir unas normas breves sobre el taller. El taller está siendo grabado,
de tal forma que al finalizar el mismo y cuando lo editemos os compartiremos la grabación para que podáis verlo y volver a aprender las cosas que nos han enseñado esta tarde nuestros ponentes. Todos tenéis la cámara bloqueada, pero sí que podéis activar el micrófono en el momento en el que demos paso a las preguntas. Activando la opción de levantar la mano y activando el micrófono, que es esto de aquí, podéis participar y si no también a través del chat. Sí que dejaremos las preguntas, eso, para el final, cuando nuestros ponentes hayan explicado toda la presentación, ya os daremos paso para que nos hagáis todas las preguntas que os surjan. Y ahora voy a presentar a nuestros ponentes esta tarde. Por un lado está Carlos Fernández, responsable asistencial referente de Vitalén en Galicia, con 22 años de experiencia en terapias respiratorias domiciliarias. Y tenemos también a Raquel Cantero, ella es responsable asistencial referente en la zona de Castilla y León y tiene 18 años de experiencia en las terapias. Como veis, dos expertos que estoy segura de que os van a ayudar a comprender muy bien el porqué de vuestro tratamiento. Así que, sin más, les doy paso dándoos las gracias por estar esta tarde con nosotros. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Virginia. Estamos aquí con nuestros pacientes respiratorios en un día muy señalado como es hoy, el Día Mundial del EPOC, en el que vamos a centrarnos también, como no, en esta patología, para dejar muchísimas cosas claras. Pero bueno, todas estas información que vamos a compartir con vosotros también serán válidas para otros diagnósticos en los que los pacientes sean subsidiarios de la oxigenoterapia y no sean necesariamente EPOC. En el taller de hoy nos vamos a centrar de forma general en la insuficiencia respiratoria crónica y hábitos de vida saludables. Siguiente. Bien, en este taller vamos a ver y aprender qué es la insuficiencia respiratoria crónica. Vamos a ver cómo se implanta un tratamiento con oxígeno y qué consideraciones hay que tener en cuenta. Vamos a poder ver qué es una exacerbación, algo muy frecuente que ocurre en los pacientes que en un momento dado sufren un proceso agudo de la enfermedad. Y vamos a repasar también hábitos de vida saludables, recordándoos una serie de medidas muy fáciles de implantar y que os ayudarán en gran medida a poder llevar una vida más activa dentro de vuestras posibilidades y, en definitiva, mejorar vuestra calidad de vida para sobrellevarlo en la medida de lo posible la enfermedad. Y, por último, vamos en una parte así más distendida, vamos a practicar lo aprendido en una parte en la que os haremos ciertas preguntas sobre todo lo explicado en el taller para ver si los conceptos han quedado claros. Y ya como parte final del taller, pues abriremos vuestros micrófonos para que nos podáis trasladar cualquier inquietud, cualquier problema. Siguiente. Bien, lo que queremos es que sepáis que para nosotros el paciente es lo más importante en todo este proceso, ¿no? Es lo que da sentido a nuestra actividad y es el gran objetivo de poder dar una atención de calidad y, por lo tanto, claro que tenemos muy en cuenta que es conveniente que expreséis vuestras necesidades y vuestras preferencias tanto durante el diagnóstico como a la hora de abordar el tratamiento. Así que en el momento de implantar, en el momento de que conocéis la noticia de que sois diagnosticados de la enfermedad, pues es necesario que seáis escuchados y que a la hora de implantar el tratamiento también vuestra opinión, vuestras inquietudes y vuestras vicisitudes pues sean tenidas en cuenta. Siguiente. Como os decía, vamos a empezar por explicar qué es la insuficiencia respiratoria crónica, que es un concepto muy heterogéneo en el que se engloban muchas enfermedades, diferentes enfermedades. Siguiente. Bien, pues en la insuficiencia respiratoria crónica es la incapacidad mantenida del sistema respiratorio para cumplir con su función básica. Es la incapacidad mantenida del sistema respiratorio para cumplir con su función básica, que es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y el aire ambiente. Cuando esto no se produce, decimos entonces que sufrimos la insuficiencia respiratoria.
Esto ocurre porque las células no pueden realizar correctamente las funciones de las cuales son objeto, y los individuos que las sufren van a sufrir una importante dificultad para respirar y tolerar el ejercicio. Entre las enfermedades que se engloba la insuficiencia respiratoria crónica, vamos a encontrar las más comunes, que las que tienen mayor prevalencia entre la población, pues va a ser el asma, la bronquitis y el enfisema pulmonar. Estas dos últimas se engloban dentro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en el que las vamos a centrar más extendidamente a lo largo del taller. La neumonía, las infecciones respiratorias. También hay que tener ahora muy presente las consecuencias de la COVID-19 y luego enfermedades que afectan a la mecánica ventilatoria. La mayoría de estas insuficiencias respiratorias crónicas están relacionadas con la EPOC y por eso nos vamos a centrar en ella. Cuando hay una caída importante en los niveles de oxígeno en sangre, que son objetivados por el neumólogo, por el prescriptor, a través de la gasometría arterial, en donde la presión parcial de oxígeno disminuye de los 60 milímetros de mercurio, pues se diagnostica esta insuficiencia respiratoria crónica. Siguiente. Bien, vamos a seguir hablando de esta insuficiencia respiratoria. Bueno, pues puede clasificarse, los individuos pueden sufrirla de dos maneras y así aparece esta clasificación, la insuficiencia respiratoria crónica y la insuficiencia respiratoria aguda. Hablamos de la crónica cuando existe una enfermedad pulmonar con clínica mantenida, se mantiene en el tiempo, que evoluciona progresivamente, poco a poco, y luego se desarrolla en mayor o menor medida. Y en cambio, en la insuficiencia respiratoria aguda es una enfermedad pulmonar grave, de aparición repentina, abrupta, que evoluciona rápidamente en personas sanas o incluso en pacientes que estaban sufriendo una insuficiencia respiratoria crónica. Es lo que se denomina una agudización y de la que hablaremos un poquito más adelante en el taller, en qué consiste esa agudización y vais a poder aprender a identificarla. Siguiente. Bien, como os decía, que cogiendo todavía hoy más sentido porque es el Día Mundial del EPOC y porque la mayoría de los pacientes en los que Vitalaire atiende para atender las peticiones de los neumólogos para instaurar un tratamiento con oxígeno, pues esa enfermedad más común es la EPOC. La EPOC es el acrónimo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Afecta al 10% de la población, incluso este dato podríamos actualizarlo a que está en aumento, generalmente entre pacientes entre 40 y 60 años, y se caracteriza por la dificultad del paso del aire debido a la obstrucción en el interior de los bronquios. Lo que ocurre, podéis verlo en la imagen de la derecha, esto es un corte hecho en el árbol bronquial, donde se ve que la mucosa está inflamada y esta parte verde que veis ahí pues sería el excesivo acúmulo de moco. Bueno, pues en consecuencia, como reacción a un agente externo que es el que está provocando esta inflamación del tapizado que tenemos dentro del árbol bronquial, pues el paso del aire se ve dificultado por esa obstrucción, ¿no? Y entonces el aire podemos decir que está atrapado y el paciente no puede respirar correctamente. En consecuencia, los pulmones no van a aportar suficiente oxígeno al organismo y quien lo sufre va a fatigarse pues, considerablemente y no va a tolerar bien la movilidad, el ejercicio, porque a medida que nos movemos tenemos una mayor necesidad de niveles de oxígeno en sangre y esto pues se acentúa cuando alguien sufre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como decíamos en las dos diapositivas más atrás, pues el EPOC, en él se engloba la bronquitis, que es la parte, digamos, la parte incipiente de la enfermedad cuando despierta
y comienza a aparecer un cuadro de tos productiva en la mayoría de los días de la semana, durante 3 meses seguidos al año y durante al menos 2 años. Cuando se dan todas esas características, pues podemos decir que a alguien seguramente se le vaya a diagnosticar de EPOC en su momento incipiente, en la bronquitis crónica. Ya cuando la enfermedad evoluciona, estaremos hablando de enfisema pulmonar. ¿Por qué? Porque no solo va a haber la inflamación del árbol bronquial, de las tuberías que recorren todos nuestros pulmones para que el aire llegue a estos saquitos que veis aquí al final en forma de uva, y lo que ocurre en el enfisema pulmonar es que las paredes de esos sacos se rompen y entonces eso repercute seriamente a la hora de que se produzca un correcto intercambio gaseoso y acentúa todavía más la clínica de la enfermedad, porque esa pared de los bronquios ya está destruida. Siguiente. Bien, ¿qué síntomas van a aparecer en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Pues tos, evidentemente, una tos crónica repetida, cambios en las características del moco, va a cambiar la cantidad, va a haber mucha más cantidad de moco, va a cambiar el color, ya no va a ser un color seguramente blanquecino, sino seguramente en las colonizaciones por agentes, por microorganismos, pues va a cambiar a color amarillo, a color verde, dependiendo, y también en la consistencia, ese moco va a ser mucho más espeso. Luego, a consecuencia de todo ello, pues va a aparecer la disnea. La disnea es el término que usamos los clínicos para hablar de la dificultad para respirar que sufrís vosotros y que seguramente todos identificáis, que se va a ver acentuada al andar o al intensificar la actividad física. Va a aparecer también, puede aparecer opresión en el pecho, puede haber ruidos respiratorios, las sibilancias, características también en el asma, ¿no? Cuando la vía es estrecha, pues aparecen esas sibilancias parecidas, bueno, muy similares a silbidos. Va a aparecer pérdida de peso, falta de energía y en consecuencia de todo este cuadro provocan ansiedad y depresión en el paciente. Así que es una enfermedad que debemos dar a conocer a todos vosotros, que todos vosotros sepáis cuál es la clínica para que podáis identificar qué es lo que os está ocurriendo. En cuanto a digamos que la característica más importante del EPOC que sufren los pacientes que tienen EPOC va a ser la disnea, esa dificultad para respirar. Y no en todo el mundo se va a presentar de una forma por igual, porque hay muchísimos factores en los que dependen para que un paciente pueda interiorizar esa dificultad para respirar. Y en consecuencia, pacientes que a lo mejor no tienen tanta afectación pulmonar pueden sufrirla en mayor medida y otros, en cambio, pues no tanto. Están con mayor afectación, pero no tienen tanta dificultad para respirar. Es decir, es un dato difícil de poder objetivar. Siguiente. ¿Qué causas? Bueno, ahora llegados a este punto, que seguramente ya tenéis más información sobre la enfermedad y que, ojo, repito, insisto, que otras patologías, no solo el EPOC, sino las otras que hemos descrito, tienen un cuadro muy similar a todo esto lo descrito y también a las causas que lo provocan. Principalmente está el consumo de tabaco, tanto de forma activa como pasiva. La exposición a aire contaminado. Puede deberse también que aparezca el EPOC, pues por respirar polvo continuamente o el humo de la combustión de la biomasa. La mayoría de nuestros mayores que han pasado muchos años alrededor en las zonas rurales viviendo al lado de respirando el aire a la hora de quemar la leña para calentarse, pues han desarrollado seguramente el EPOC. También interviene la contaminación ambiental, como podéis imaginar, está muy presente a día de hoy en todos nosotros. Y luego el contacto con ciertas sustancias químicas, que esto ya aparece en pues gente que trabaja expuesta a ciertas sustancias que puede provocar esa reacción de la mucosa que tapiza
el árbol bronquial. También las infecciones bacterianas, las víricas recurrentes, van a favorecer que aparezca el EPOC. Y la ausencia genética de una proteína. Hay un porcentaje muy bajo de los pacientes diagnosticados con EPOC que se deben a este problema. Nosotros necesitamos una proteína que nos ayuda a eliminar las secreciones cuando hay un agente que inflama el interior de los pulmones cuando no está presente esta proteína, la alfa-1 antitripsina, pues se desarrolla, hay muchas más probabilidades de desarrollar un EPOC. Siguiente. Pero bueno, el 90% de los casos que son diagnosticados de enfermedad pulmonar obstructiva crónica están relacionados con el tabaco. A día de hoy no existe una cura para el tratamiento del EPOC, pero se puede controlar la enfermedad, su progresión y tratar la sintomatología. ¿Y qué debemos hacer? Pues evidentemente la medida más inteligente que debemos tomar es romper con la causa que ha desarrollado el problema, es decir, dejando de fumar. Debemos romper con el tabaco radicalmente. Debemos seguir el tratamiento indicado por el neumólogo, que estará adaptado y personalizado a cada uno de vosotros. Debemos cambiar el estilo de vida, porque la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hasta que se diagnostica, pues bueno, seguramente ha pasado un periodo de tiempo en el que ha habido un deterioro del paciente, en el que ha ido cambiando poco a poco sus hábitos hacia el sedentarismo, por esa dificultad que tenía, hasta que finalmente, pues es diagnosticado de EPOC. Bueno, pues ahí hay un proceso que hay que revertir y hay que volver a tener un estilo de vida en el que la actividad esté presente, moderada, adaptada a las posibilidades de cada uno, pero desde luego hay que tenerla muy en consideración, la actividad. Hay que vacunarse para prevenir las infecciones respiratorias y sus consecuencias, tanto de la gripe como de COVID, y todo aquello que nos recomiende nuestro neumólogo. Debemos utilizar el oxígeno las horas que se le han pautado. Tiene un sentido. Ese número de horas no está puesto por poner por el prescriptor, sino que tiene un sentido para conseguir alcanzar los objetivos. De hecho, existieron 2 estudios muy relevantes en torno a los años 80 que dejaron muy claro los beneficios de la oxigenoterapia en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa, en la que si se cumplía con el número de horas, y para ello en esos estudios se determinó que el tratamiento mínimo era de 15 horas al día, si no se cumple, pues no se mejora de la enfermedad y la esperanza de vida tampoco mejora. Entonces, cuando tenemos una prescripción, que la mayoría de ellas están en torno a las 15 horas de uso al día de oxígeno, debemos cumplirla. Pues debemos adaptarla a no estar atado tampoco 15 horas. Hay que tener en cuenta que de esas 15, 8 son las horas de sueño, y en las horas de sueño ya restaremos 8 horas, 9 horas, 10 horas, dependiendo de lo que durmáis. Y el resto de horas hay que completarlas durante el día y no pasando más de 2 horas sin oxígeno. Y luego, en caso de que a lo mejor es posible que tengáis un complemento, porque es posible que esa insuficiencia respiratoria de la que hablábamos pueda ser una insuficiencia respiratoria global, y las insuficiencias respiratorias globales, es otra forma de clasificarlas, atienden a aquellos cuadros que se presentan con caída de nivel de oxígeno en sangre y retención de anhídrido carbónico. Cuando eso ocurre, muy probablemente, además de la oxigenoterapia, necesitaréis una ayuda ventilatoria para utilizar durante las horas de sueño y durante la siesta, que es la ventilación mecánica. Las BiPAPs, o incluso ventiladores más avanzados de soporte vital. Siguiente. Bien, ahora nos vamos a centrar en este otro bloque del taller, en el tratamiento con el oxígeno, que es donde entra en escena Vitalaire, nosotros, la empresa de servicio de las terapias respiratorias, y que
tenemos ese compromiso de que estéis bien informados y bien formados para seguir el tratamiento. Siguiente. Bien, pues la oxigenoterapia domiciliaria consiste en administrar un flujo determinado de oxígeno para corregir su déficit en sangre. El oxígeno es un medicamento, hay que tenerlo muy presente y hay que tratarlo como cual. Por eso ahí atrás hablábamos de la necesidad de cumplir escrupulosamente con el tratamiento que indica vuestro médico. Debe ser prescrito por el médico y en caso de que no lo cumplamos, pues no vamos a poder beneficiarnos de lo que se espera del tratamiento. El médico va a indicar el flujo de oxígeno que se necesita y la duración diaria, es decir, el número de horas, de acuerdo con el estado de salud del paciente y su estilo de vida. Y también nos va a indicar qué fuente es la más apropiada para el perfil del paciente. Para usar el oxígeno hay que tener muy en cuenta que es muy, muy importante, obligatorio, de hecho lo señalamos ahí como obligatorio en la diapositiva, hay que dejar de fumar. Primero porque decíamos atrás que no tiene sentido seguir manteniendo la causa que ha provocado el problema. Y también porque es un riesgo que vamos a correr a la hora de manejar tabaco. Podría iniciarse un accidente serio cuando estamos fumando y usamos oxígeno. Siguiente. ¿Qué beneficios nos va a aportar la oxigenoterapia? Bueno, pues va a corregir ese déficit de oxígeno en sangre, evidentemente. Va a mejorar la función pulmonar, el intercambio gaseoso ya se va a producir correctamente, el oxígeno va a llegar a esos alveolos y los capilares que envuelven a los alveolos va a poder hacerse el intercambio gaseoso, recogiendo oxígeno y entregando el dióxido de carbono para que sea eliminado en el momento que estamos exhalando. Vamos a notar claramente la disminución de la sensación de ahogo, va a aumentar la supervivencia siempre que cumplamos la pauta indicada por el neumólogo, importantísimo, y vamos a reducir el agravamiento de la enfermedad. En consecuencia, vamos a tolerar mucho mejor el esfuerzo, esa condición que sufríamos antes de dificultad para enfrentarnos al ejercicio, la movilidad, las relaciones sociales, pues vamos a poder realizarlas pues, con mucha más facilidad si usamos el oxígeno correctamente, en el número de horas y con los litros establecidos por el neumólogo. Ojo, cuando estamos hablando de los litros, estamos hablando de que no se deben ni poner de menos ni poner de más. El exceso de oxigenación oxida nuestros pulmones y no tiene sentido. Por eso a cada paciente pues, se le prescribe su pauta totalmente personalizada. En consecuencia, el paciente va a poder volver a ser un poco más autónomo de nuevo y va a poder salir a pasear, a realizar esas actividades sociales que antes hacía y que en ese periodo hasta que se instauró el tratamiento pues no podía llevar a cabo. Siguiente. Bueno, ahora vamos a una parte del taller en las que queremos que veáis cuáles son las posibilidades, que conozcáis cuáles son las posibilidades. A veces tenemos muchas preguntas frecuentes. Esto pasa a veces como cuando nos indica el médico una medicación, nos indica un tratamiento farmacológico y a veces pues tenemos la tentación de extrapolarlo a un familiar, a un conocido y decimos, bueno, a mí esto me va bien, pruébalo tú. Sabéis, creo que todos sabemos que eso no es la praxis correcta, eso debemos corregirlo. ¿Por qué? Porque el oxígeno es un medicamento y lo que a veces vemos es que el paciente X pues tiene un dispositivo que a mí me gustaría tener en vez del que yo tengo. Bueno, pues todo ello tiene un porqué y eso el responsable de todo ello es el prescriptor, como vamos a detallaros ahora más adelante. Y aquí vamos a daros a conocer cuáles son las distintas fuentes de oxígeno que existen. Perfiles de pacientes, a la hora de indicar la oxigenoterapia, nos vamos a encontrar con 3 perfiles de pacientes. Los demandantes de oxígeno solo en reposo,
Los demandantes de oxígeno solo en esfuerzo, cuando caminan, cuando deambulan, cuando hacen ejercicio, y los demandantes de oxígeno en ambas situaciones, en el reposo y en el esfuerzo. ¿Qué tipos de fuentes de oxígeno va a disponer el neumólogo a la hora de prescribirlo? Pues bien, las botellas, que es el método tradicional que hace muchos años estaba instaurado, pero ahora es muy excepcional que a alguien se le indique las botellas por motivos simplemente de seguridad y comodidad y versatilidad que ofrecen el resto de dispositivos que aparecieron después. Entonces las botellas prácticamente no se usan. Eso sí, se suele dejar en los domicilios de los pacientes, se suele no, es nuestra obligación dejar una botella que denominamos botella de apoyo para que en caso de que haya un corte de red eléctrica y impida el correcto funcionamiento, por supuesto, del concentrador estático, del concentrador eléctrico, pues que poder recurrir a ello cuando hay una necesidad de aportar ese oxígeno. Luego, otra fuente también a presión, pero ya en un depósito mucho más grande, aunque se ve ahí al ladito de las botellas del mismo tamaño, pero ya es mucho más grande, es el tanque de oxígeno líquido, las LBU que llamamos, que añaden también una mochila que se puede cargar y están indicadas en los pacientes que necesitan oxígeno a la hora de deambular, y los dispositivos eléctricos, que suelen ser los más versátiles, no consiguen oxigenar correctamente al paciente. Y eso pasa en muy pocos pacientes, que son los que tienen que recurrir al oxígeno líquido, porque además es una fuente que a veces provoca accidentes por quemaduras criogénicas, porque ahí el contenido del oxígeno no está en el formato gaseoso, sino está en formato líquido a una temperatura muy baja. Para que el oxígeno pueda estar en formato líquido debe estar a menos 183 grados centígrados. Entonces, bueno, en el proceso de carga, si no se hace correctamente, hay ciertos riesgos. Nosotros damos, por supuesto, una educación al paciente en cómo hacerlo, pero no es la fuente más segura. Y aparte, en cierta medida es limitante porque solo se puede cargar la mochila en la nodriza, en el tanque grande. Entonces obliga al paciente que, una vez se agota el oxígeno en la mochila, acuda al domicilio para cargar la mochila. En cambio, la fuente de oxígeno más extendida y recomendada por SEPAR, la Sociedad Española de Neumología, pues es el concentrador estático. Es el más versátil, es un pequeño dispositivo similar a un deshumidificador que tenemos como los que se usan en casa, en el que, bueno, a través de un filtrado consigue una pureza de en torno al 95-96% de pureza de oxígeno. Y es muy versátil porque el paciente puede moverlo a través de esas ruedas que veis ahí, esas pequeñas ruedecitas, moverlo de una habitación para otra, e incluso cuando hay un cambio de domicilio, con ayuda seguramente de alguien, pues se puede transportar a un segundo domicilio y es más versátil para el paciente. Pero generalmente se instaura cuando hay, por supuesto, oxígeno en reposo. No sirve para el oxígeno en deambulación. Eso sí, para el oxígeno, a los pacientes que tienen necesidades de oxígeno en esfuerzo, sí que disponen de un dispositivo como el concentrador estático para que cuando estén en casa dispongan del oxígeno en esta fuente, porque es la más segura y más versátil. Y luego a la derecha podéis ver tanto el concentrador portable como el portátil. El portable es un poco más grande, tiene capacidad de disponer oxígeno en un flujo continuo, como el otro resto de fuentes que os acabo de detallar, las botellas, el tanque de oxígeno líquido y el concentrador estático. Y además tiene también la posibilidad de trabajar en modo pulsos, es decir, que para ahorrar batería, para que esa tenga una mayor durabilidad, porque la gran versatilidad de este tipo de fuentes, tanto del concentrador portable como el portátil, es que el paciente puede tener una vida mucho más activa porque le permite recargar las baterías allá donde haya un enchufe eléctrico, cosa que es un impedimento a la hora si se dispone del oxígeno líquido. Entonces el portable es más grande y tiene esas dos posibilidades de disponer, como decía, oxígeno en pulsos
y en continuo. Eso es algo que viene indicado por el neumólogo, si tenemos que usarlo en un modo o en otro. Y los concentradores portátiles ya solo se usan en modo pulsos, son muy pequeñitos, tipo bandolera, como un bolso. Y bueno, en la gran mayoría de los pacientes que necesitan oxígeno en esfuerzo es la fuente que utilizan y es en definitiva la más versátil porque es la más pequeña. Y además incorpora el concentrador estático, también se le cede al paciente un concentrador estático para que cuando esté en el domicilio sea esa la fuente a la que recurra. Siguiente. Bien, en el momento de la elección, como os decía, no es cuestión de si este aparato es más bonito, si este es más pequeño o más grande, no. Hay una premisa en la que se fija muchísimo el prescriptor, pero eso sí, como os decía al principio, siempre teniendo en cuenta vuestras consideraciones. A la hora de implantar el tratamiento también tenéis que haceros escuchar para decirle cómo son las características de vuestra vivienda, cómo son vuestros hábitos, para elegir la mejor fuente. Y es él el responsable de qué fuente se va a indicar. Nunca en ningún momento somos nosotros, la empresa de terapia respiratoria, sino el prescriptor, y lo que va a buscar es garantizar una correcta oxigenación, eso sobre todo. ¿Qué va a valorar y qué debe valorar el neumólogo a la hora de prescribir el oxígeno? Pues la seguridad y capacidad para manejar la terapia. Si alguien tiene ciertas dificultades y no es el candidato para una terapia que pudiera ser un riesgo, pues no la va a indicar. La necesidad o no de que haya oxígeno en esfuerzo va a hacer que se prescriba una fuente portátil o no, evidentemente. El resultado de la titulación, que es un test de marcha, es una prueba que se hace en el hospital para determinar si una vez que se ha surgido la necesidad de disponer de oxígeno a un paciente en el esfuerzo, pues hay que objetivar si la fuente que finalmente pensamos que mejor se puede adaptar a su perfil oxigena correctamente y bueno, pues se hace la prueba y se hacen una serie de mediciones para ver si esa fuente está siendo eficiente. Luego también se tienen que tener en cuenta los hábitos de desplazamiento del paciente, la frecuencia de las salidas, si hay una segunda residencia, si se hacen muchos viajes o no. Y finalmente se va a evaluar qué dispositivo o grupo de dispositivos cubre mejor las necesidades del paciente. Hablo grupo de dispositivos porque cuando hay indicación de oxígeno portátil se deja también, como decía, la fuente estacionaria para el uso en el domicilio, tanto si hay indicado un oxígeno líquido para la deambulación como si hay una fuente portátil eléctrica. Siguiente. Bien, oxigenoterapia y ventilación mecánica. A veces pues hay que complementar el tratamiento con ventilación mecánica no invasiva. Como veis ahí en la foto, algunos de vosotros a lo mejor disponéis... Ay, perdón. Perdón. No sé si estamos poniendo el vídeo o estamos con la... No, lo ha pausado Raquel. Raquel, estás en mute, no se te oye. Ah, no, quizás sea un problema mío, porque yo estoy a lo mejor con la versión... No, ha sido sin querer. Ah, vale, sí. Perdón. Bien, la oxigenoterapia se puede complementar con algún tratamiento, como os decía, como es la ventilación mecánica no invasiva. Que esto ocurre, como os expliqué antes, cuando hay una insuficiencia respiratoria global. La pauta indicará las horas de las dos terapias. En este caso, como ya hay dos terapias a instaurar, por un lado la oxigenoterapia y por otro lado la ventilación mecánica, pues debemos saber cuándo tendremos que usar conjuntamente la ventilación con el oxígeno. Y de las horas totales que se han prescrito de oxígeno, restamos las horas que vayamos a usar el oxígeno unido a la ventilación. ¿Vale? Generalmente la ventilación se va a aplicar durante el sueño, como os decía, y durante la siesta. Y a través de un conector tipo T, vamos a conectar en el momento del sueño o en el momento de la siesta, que nos acostemos con la mascarilla, con una CPAP, con una BiPAP o con un ventilador, pues vamos a conectar el oxígeno a esa toma en T.
que se conecta entre el equipo de presión, entre la BiPAP y el circuito. El circuito lo vemos aquí en la foto con su mascarilla. Bueno, pues al final de ese circuito, por la parte izquierda, estaría el conector en T donde uniríamos el oxígeno. Bien, ahora sí que vamos con la diapositiva de seguridad con el oxígeno y vamos a ver un vídeo donde vais a poder ver todas esas recomendaciones que nuestro personal técnico, cuando ha instaurado en el domicilio la fuente de oxígeno, os ha dicho que tengáis muy presentes para que nunca haya ningún incidente de seguridad. Entonces vamos a ver ese vídeo, que es uno de ellos, de los que están disponibles en el canal Inspira 360. María, me han dicho que no se debe fumar cerca del oxígeno, pero ¿realmente es tan peligroso? ¿Hay más precauciones que deba tener en cuenta al utilizar el tratamiento? Fumar cerca del oxígeno es peligrosísimo, Isabel. El oxígeno hace que las cosas se quemen mucho más rápido. Es lo que se llama un comburente. El oxígeno medicinal es un medicamento que está sometido a los más estrictos controles de calidad. Es importante tener en cuenta una serie de consignas de seguridad. Ni tú ni ninguna persona debe de fumar o hacer cualquier tipo de llama o chispa en el lugar donde estés utilizando el oxígeno. Si estás en algún lugar con puntos calientes o llamas, por ejemplo, una estufa, una chimenea o tienes una vela en la mesa, debes mantenerte por lo menos a unos 3 metros de distancia. Cuando cocines, extrema las precauciones para mantener el oxígeno alejado de las fuentes de calor como la vitrocerámica o el horno. Eso sí, cocinar con un microondas es seguro. Es muy importante que no aproximes la grasa o el aceite de cocinar al oxígeno, porque pueden reaccionar violentamente y dar lugar a una explosión, un incendio o provocar quemaduras graves. Mantén lejos del oxígeno los líquidos que pueden inflamarse, como por ejemplo los productos de limpieza que contienen aceite, grasa, alcohol u otros líquidos que pueden arder. No se deben de cubrir los equipos de oxigenoterapia con ningún tipo de material, como trapos, ropas, cartones, plásticos o meterlos dentro de ninguna caja o armario. Siempre debemos asegurar que estén en un lugar bien ventilado. Recuerda que los equipos no deben estar a la intemperie, como en terrazas, patios, etc., para evitar que se mojen o estén expuestos al sol y puedan deteriorarse. No debes de utilizar cremas en la cara ni en la parte superior del cuerpo. Como sé que eres coqueta, te recomiendo que uses aloe vera y productos de hidratación faciales libres de aceite. Revisa siempre que el equipo y sus accesorios, como la mascarilla, gafas nasales, cables, están en buen estado. Si, por ejemplo, ves que los cables eléctricos o los enchufes están en mal estado, doblados, pelados, mordidos, no los utilices. Nunca debes manipular los equipos con ningún tipo de herramienta. Debes ventilar periódicamente las estancias donde se emplea oxígeno. Por ejemplo, puedes abrir las ventanas un par de horas al día. Para prevenir situaciones de peligro, instalamos un dispositivo que se llama FireSafe, un cortafuegos, una válvula de seguridad pequeña y ligera que impide la propagación del fuego. Se coloca entre las gafas nasales y la alargadera, y entre la alargadera y otra muy cortita que sale del dispositivo, lo más cerca posible del paciente y según el sentido del flujo del oxígeno. El FireSafe permite reconducir los accidentes relacionados con el mal uso del oxígeno en presencia de fuentes de calor, pero su uso no exime del cumplimiento de las demás consignas de seguridad que hemos estado explicando antes. Otra cosa importante en relación a este dispositivo es su limpieza. Cuando vayas a limpiarlo, recuerda usar una toallita húmeda para limpiar la superficie externa del dispositivo.
no sumergirlo para evitar que entre líquido entre las conexiones con la alargadera y las gafas nasales o mascarilla. No tirar el dispositivo al hacer un cambio de gafa nasal. El FireSafe es reutilizable. De todas formas, ante cualquier duda que te surja, contacta con tu equipo Vitalaire. Para nosotros, la prioridad es la seguridad de nuestros pacientes y empleados. Muy bien, como acabáis de ver, un ejemplo claro de los vídeos que están contenidos en el canal Inspira 360, que como os comentó Virginia al inicio del taller, están disponibles en nuestra página web y que os van a ayudar mucho. Veremos alguno más durante el taller. Siguiente. Ahora vamos a ver responder a una serie de preguntas frecuentes que nos soléis hacer para dejar las cosas todavía mucho más claras con respecto al manejo de la terapia. Nos soléis preguntar, ¿cuánto tiempo va a durar el tratamiento con oxígeno? Bien, pues aquí ya solo el médico, que es quien ha prescrito el tratamiento, va a decidir cuánto va a durar el mismo. Después de objetivar los niveles de oxígeno en sangre, pues él va a poder hacer modificaciones o suspender la terapia cuando esos niveles de oxígeno vuelvan a restablecerse sin necesidad de oxígeno, pero en caso de que no se consiga, pues el oxígeno tendrá que mantenerse con una prescripción que se denomina crónica, ¿no? Se tendría que alargar más tiempo en el tiempo. ¿Puedo prescindir algunos días del tratamiento? Pues no, en principio no. Como todo medicamento, el oxígeno debe ser tomado en función de la posología definida por el médico, los litros y las horas, y extenderlo durante tanto tiempo como os haya indicado, hasta nueva visita con vuestro médico. ¿Puedo modificar el flujo de oxígeno prescrito por el médico? Pues como también os comentamos antes en el taller, que el oxígeno puede ser perjudicial tanto en exceso y sobre todo no vamos a conseguir los beneficios esperados ni alargar la esperanza de vida si no lo ponemos, pues en general no podemos modificar ese flujo de oxígeno prescrito. Puede ser incluso peligroso, haciendo que el tratamiento sea ineficaz. Y en ciertas condiciones y bajo autorización del médico sí que podríamos modificarlo, siempre que haya a veces esas órdenes pues generalmente están vinculadas a una modificación en aumentar el flujo en un momento de agudización, en un momento en el que se ha empeorado la enfermedad, pero luego tenemos que volver a consultar con el médico si tenemos que, una vez que ese momento crítico o ese momento de agudización lo hemos superado, si volvemos otra vez a la pauta basal que había en inicio. Bien, siguiente. ¿Cuánto me va a costar el tratamiento? Pues nada, está cubierto al 100% por la Seguridad Social, o bien si sois subsidiarios de la terapia a través de una compañía privada. ¿Y cuando salgo de casa debo llevar el oxígeno? Pues sí, si la prescripción lo precisa, por supuesto que sí. Existen equipos portátiles para facilitar la movilidad y permanecer activo. Es decir, no tiene por qué, en caso de que la movilidad provoque una desaturación importante en el paciente, pues lo que hay que hacer es que seguramente que vuestro prescriptor os indicará una de las fuentes portátiles que antes os describimos, y eso será lo que puede hacer que no tengáis que renunciar absolutamente nada en cuanto a actividades sociales, movilidad, ejercicio, por supuesto adaptado a vuestras posibilidades. ¿Puedo continuar el tratamiento si me voy de vacaciones? Pues sí. Lo que ocurre es que hay que avisar con cierta antelación a la empresa de terapias, a nosotros, para ver cómo es el procedimiento que se establece en cada una de las comunidades autónomas donde se está recibiendo el servicio. Porque es posible que a lo mejor nos traslademos a otra área sanitaria o a otra comunidad autónoma donde el servicio lo preste otra compañía, por ejemplo, diferente a la nuestra, o incluso, aunque seamos nosotros mismos dentro de otra comunidad, pero quien está haciéndose cargo de esa terapia, que es la administración local, pues seguramente exija que se siga un proceso de suspensión del tratamiento en un sitio y
activación del tratamiento en el destino a donde vayamos a ir. Por eso nosotros os podemos facilitar esa información y también tenéis un canal o tenéis un vídeo disponible que os informa sobre cómo proceder en estos casos, que básicamente es contactar con nosotros para que vosotros contactéis con la administración y ellos den de baja la terapia en el sitio de donde salís y darla de alta el día y la hora en que lleguéis a vuestro destino. Siguiente. Ahora vamos con el tercer bloque del taller y vamos a hablar de qué es una exacerbación, una agudización de la enfermedad. Siguiente. Bien, pues ¿qué entendemos por exacerbación? Es un empeoramiento de la enfermedad que produce un cambio brusco en el estado de salud y que generalmente se debe a un proceso infeccioso bacteriano o vírico. Nos coloniza un agente externo y desarrollamos la enfermedad con mayor virulencia, más tos, más moco, más disnea. Conocer los síntomas va a ser clave para identificar la exacerbación y actuar en consecuencia, porque seguramente tendremos ya unas pautas establecidas por el neumólogo para qué hacer, cómo identificarla, la exacerbación y qué hacer. Esto nos va a permitir tratarla a tiempo, va a reducir el tiempo de recuperación y va a impedir que sea grave, que esa agudización sea grave, que la manejemos mucho mejor. Y suele ser una tendencia, a veces erróneamente. Yo no sé, los humanos lo aplicamos muy frecuentemente, que siempre esperamos al último momento y tened en cuenta que estáis padeciendo una enfermedad que en caso de que sea grave, pues es mucho más difícil recuperarse y tiene sus consecuencias. Entonces, en cuanto la identifiquéis, debéis reaccionar a tiempo. No se pueden prevenir todas las exacerbaciones, pero sí que podemos minimizar sus consecuencias. Esto es lo más importante. Siguiente. ¿Cómo se identifica? Bueno, pues la exacerbación en ella va a aparecer mayor dificultad para respirar, la disnea que habíamos descrito antes. Seguramente aparezca el sonido silbante en el pecho, las sibilancias, porque la vía respiratoria está todavía más estrecha, porque hay más acúmulo de moco. Va a haber cambio en el color y la cantidad del moco, se va a volver amarillento, verduzco, dependiendo del virus que nos colonice, y va a haber un agravamiento de la tos, que es una medida que trata de eliminar ese moco. Entonces va a haber más tos porque tenemos más moco y hay que eliminarlo. Ahora vamos a ver los detalles de lo que es una exacerbación de mano de nuestro experto, para que podáis identificar todavía más si cabe en otro vídeo de los que tenéis disponible en el canal Inspira 360 y que podéis verlos todas las veces que queráis y que os quede claro qué es esto de la exacerbación. Adelante, Raquel. Isabel, ¿qué tal estás? Hola Iñaki. Pues no sé qué decirte. Hay veces que me siento peor a pesar de seguir el tratamiento. No sé si debo preocuparme por los síntomas y acudir al médico. Lo primero, Isabel, es que si tienes dudas, consultes con tu médico. En ocasiones, el funcionamiento de tu aparato respiratorio puede descompensarse por una infección en los pulmones o por otros motivos. Esto es lo que conocemos como empeoramiento o exacerbación. Ahora voy a decirte cuáles son los signos de alarma para que puedas identificar si estás sufriendo una exacerbación y actuar en consecuencia. Si notas más ahogo del habitual, suele ser un indicador de que algo no va bien. Tómate la medicación de rescate, tus sprays sin sobrepasar los límites que te haya indicado tu neumólogo. Quédate tranquila en casa. Descansa en posición sentada, algo inclinada hacia adelante. Siéntate en una silla con los pies separados y apoyados sobre el suelo. Inclínate hacia adelante. También puedes ponerte de pie inclinada hacia adelante, apoyándote en una repisa o inclinándote un poco sobre ella. Si llevas oxígeno en casa, colócatelo según te lo haya pautado el médico.
no lo aumentes. Realiza ejercicios de fisioterapia respiratoria, pero no te agotes. Muévete más lentamente. De esta forma ahorrarás energía. Y es muy importante, si notas que sigues sin mejorar, te recomiendo que llames al equipo médico que te atiende. Otro signo que no debemos pasar por alto es el de los cambios de las secreciones. Tener más moco de lo habitual, experimentar un cambio en el color de estas, puede sugerir un empeoramiento de la patología. Si tienes estos síntomas, o bien presentas un cambio en la consistencia de las secreciones, es decir, mocos más espesos, imposibilidad de expectorarlos, esto es lo que debes hacer. Aumenta la ingesta de agua. Realiza drenaje o limpieza de secreciones, es decir, intenta expectorar. Ponte el termómetro y si tienes fiebre, más de 38 grados, llama al servicio de urgencias. Otro signo que puede manifestar un empeoramiento es la aparición de hinchazón de las piernas, es decir, edemas en los pies. Eleva los pies. Comprueba el color de las piernas. Si el problema no mejora, llama al equipo que te atiende. También deberás acudir a tu médico inmediatamente si tienes dolor, sobre todo si es costal. Si notas molestias, no dudes en acudir a tu médico y explicarle el tipo de dolor. En caso de que el dolor no sea controlable, acude al servicio de urgencias. Además del aumento de la disnea, cambios en las secreciones, hinchazón en las piernas y aparición de dolor, existen otros síntomas que te pueden hacer pensar que estás sufriendo una exacerbación. Tener más sueño del habitual durante el día o problemas para conciliar el sueño por la noche. Experimentar dolor de cabeza por las mañanas. O estar irritable o confuso mentalmente también pueden ser síntomas de que algo está empeorando. De todas maneras, Isabel, si estás preocupada, ten en cuenta que la prevención siempre es nuestro mejor aliado. Y para que te pongas manos a la obra, voy a resumirte las principales consignas que debes seguir para evitar, en gran medida, una exacerbación. No fumes. Realiza el tratamiento tal y como te lo ha prescrito tu médico. En este sentido, es muy importante que realices la técnica inhalatoria correctamente. Y si tienes dudas, pregunta cómo hacerlo. Si además de la EPOC padeces otras enfermedades como hipertensión o diabetes, debes asegurarte que las tienes bien controladas. Intenta mantener una vida activa con momentos para el ocio y para relacionarte con otras personas, ya que los trastornos de ansiedad y depresión pueden ocasionar un empeoramiento de la enfermedad. Por ello, si experimentas sensaciones como tensión, miedo, angustia, opresión en el pecho o tristeza, apatía, fatiga, etc., debes buscar formas para solucionar el problema. En definitiva, cuidar tu salud emocional es tan importante como cuidar tu salud física. Es importante que tengas presente qué tiempo va a hacer si piensas salir a la calle. Si hace mucho frío o llueve, si puedes no salgas o sal bien abrigado. Acude a las visitas programadas que tengas con tu equipo médico. Busca apoyo en tu familia. Finalmente, participa en los talleres Paciente Vital que organizamos desde Vitaler. En nuestra web vitaler.es podrás encontrar información sobre los mismos. Son talleres online impartidos por nuestros profesionales, donde compartimos información sobre la terapia. Además, te van a permitir conocer experiencias de otros pacientes en tu misma situación. Estoy seguro que esto te ayudará a gestionar mejor tu enfermedad. Si a pesar de todo, Isabel, tienes que acudir a un hospital para ser atendida, allí te verán médicos que podrán evaluarte clínicamente y además te realizarán una serie de pruebas como una pulsioximetría o una gasometría para conocer la cantidad de oxígeno que tienes en sangre, una radiografía de tórax para ver cómo están tus pulmones y un análisis de sangre. Según los datos obtenidos, el equipo médico decidirá si te puedes ir a casa con un tratamiento y que te controle tu médico de atención primaria o si debes ser ingresada en el hospital. En caso de que sea necesario el ingreso, cuando vuelvas a casa debes cuidarte mucho, Isabel. Toma la medicación que te haya mandado tu equipo médico. Es posible que sea distinta a la que estabas tomando y cumple con tu tratamiento de oxigenoterapia. Con eso, poco a poco te irás encontrando más fuerte.
bien. Pues creo que habéis recibido mucha información muy útil y, repito, tenéis siempre disponible el vídeo para verlo en el canal Inspira 360 y recordarlo porque es posible de allí a que sufráis una agudización no recordéis ciertas cosas. Ahora vamos con el cuarto bloque del taller, que serían los hábitos saludables que os recomendamos para mejorar vuestra calidad de vida. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son esos hábitos? Pues realizar una buena alimentación, mantener un peso adecuado, practicar ejercicio, no fumar, muy importante, lo venimos recalcando a lo largo de todo el taller. Realizar actividades de ocio adaptadas y planificadas según vuestras posibilidades. No se trata de convertirse en un superhéroe ni un superdeportista, sino en poder hacer lo que podáis y en el momento en el que os sintáis fatigados, pues habrá que parar, descansar y retomar luego el ejercicio de nuevo. Debéis seguir una buena higiene del sueño. Esto hace referencia a seguir el número de horas que se suelen recomendar, que son como mínimo 8 horas para dormir y que descansar y poder mantenerse activo durante el resto del día. Si necesitáis dormir una siesta, por supuesto que también. Y, bueno, pues respetar las condiciones de una habitación que sea cómodo donde vayáis a dormir, que haya la temperatura adecuada, que no haya ruidos y que podáis descansar bien. Y luego seguir unas pautas de higiene para prevenir infecciones. Y más si cabe ahora, como todos conocemos, las medidas que se implantaron con COVID-19 de la limpieza de manos e incluso cuando vayáis a zonas muy concurridas, acudid siempre con vuestra mascarilla. Siguiente. ¿En qué consiste una buena alimentación? Bueno, ahora os vamos a dar unas pequeñas pinceladas sobre cómo seguramente conoceréis muchas de ellas, pero nos gustaría recalcarlo aquí para que quien no las haya implantado, que se anime a hacerlo porque son fáciles y os ayudarán mucho. Pues como realizar comidas ligeras, poco abundantes, repartidas entre 4 y 6 tomas al día. A los pacientes que tenéis disnea severa, pues el momento de la comida incluso puede ser un momento crítico de dificultad por el esfuerzo que hay que hacer a la hora de masticar y que hay que coordinarlo con la respiración y entonces pues se trata de hacer una comida que permita alimentarnos bien, que estemos en un buen estado nutricional y que sea llevadero con el EPOC, por ejemplo. Hay que beber líquidos en abundancia, entre 1,5 o 2 litros de agua al día, salvo si hay retenciones, que a lo mejor tenéis una indicación de vuestro médico de no sobrepasaros con los líquidos, si tenéis facilidad a que haya retenciones en los miembros inferiores. Por supuesto, dejar el alcohol. El alcohol son calorías malas y no deben eliminarse. Prevenir el estreñimiento, para eso aumentar la ingesta de fibra, que está presente en frutas, en verduras, en los cereales integrales. Debemos evitar los fritos, porque generalmente suelen absorber muchísima grasa, que tiene un importante aporte calórico y de malas calorías. Debemos comer despacio y sentado, por lo que os decía antes, para que esa dificultad que podéis tener esté minimizada. Y si al comer aparece disnea, es mejor tomar una dieta blanda, fácil de masticar, que no tengáis que pasar un esfuerzo importante. Y vamos a tratar de evitar también los embutidos, como el jamón, el chorizo, el salchichón, ya que aumentan el riesgo de reingresos por agudización de síntomas respiratorios. Han salido estudios en los que han revelado que en los pacientes con problemas respiratorios que abusaban de los embutidos, pues tenían mayor índice de ingreso por agudización de la enfermedad. Siguiente. ¿Por qué debemos hacer ejercicio? Es clave para que vuestro estado de ánimo se mantenga lo más alto posible y poder seguir haciendo la vida más normal, más parecida a la que hacíais antes de aparecer la enfermedad.
Con el ejercicio se va a aliviar la sensación de ahogo, porque a la hora de mantener en ese momento, que por supuesto va a ser un esfuerzo, pero luego en los momentos de descanso sí que vamos a notar esa mejoría, pues porque vamos a estar más en forma. Va a facilitar las actividades de la vida diaria. Si nos mantenemos dentro del sedentarismo, pues cuando tengamos que enfrentarnos a cierta actividad nos va a dar pereza, nos va a costar movernos, y nuestra propia mente no va a ayudar a que hagamos el ejercicio. Entonces debe ser un hábito que debemos implantar. Y lo debemos adaptar a nuestras posibilidades, bien sea pasear, ¿eh? Cuando hablamos de ejercicio no hablamos de ponernos a correr un maratón, pues simplemente paseando o yendo a actividades con los amigos, actividades sociales, pues no debemos renunciar a ellas. Debemos mejorar el estado y porque además el ejercicio va a ayudar a mejorar el estado de ánimo, va a permitir que nuestra calidad de vida mejore. ¿Qué recomendaciones os hacemos? Pues usar una ropa cómoda una vez que vayamos a hacer el ejercicio, que todas que no encontremos ninguna dificultad para desarrollarlo cómodamente, que tenemos que hacerlo con una postura erguida. No debemos olvidar el inhalador, porque en un momento dado pues, podemos sentirnos, a lo mejor nos enfrentamos a cierta actividad que pensábamos que íbamos a poder tolerar y finalmente, bueno, pues porque al final la cuesta es más dura de lo que pensábamos, porque ese día no es el mejor día para hacer el ejercicio, pues el inhalador nos va a ayudar, el inhalador de rescate. Debemos realizar los ejercicios de forma suave y progresiva una vez que nos enfrentemos a ellos, y realizar los esfuerzos en la expiración. Cuando vayamos a hacer esfuerzos máximos, los vamos a hacer cuando estemos expirando para facilitar luego la entrada del aire. Y hacemos los descansos que sean necesarios. Esto es lo que sería adaptar a nuestras posibilidades y descansar siempre que sea necesario. Vamos ahora a ponernos el último vídeo que vamos a ver en el taller de hoy sobre ejercicios respiratorios, que también está disponible en el canal Inspira 360, y nuestra fisioterapeuta Marianne os va a dar unos consejos muy útiles. ¿Qué tal, Isabel? Espero que estés bien. ¿Te acuerdas que el otro día estuvimos hablando sobre hábitos saludables? Pues en este vídeo te voy a enseñar algunos ejercicios que te van a ayudar muchísimo. Y antes de que te asustes, Isabel, quiero que sepas que son muy sencillos y los puedes realizar en casa. Ya verás que si los haces durante un tiempo vas a mejorar y mantener tu fuerza muscular. Estos ejercicios los podemos realizar sin carga o con algún peso adaptado a nuestras posibilidades. Podemos utilizar los elementos que tengamos en casa, latas, botes o mancuernas. Lo importante es que el peso esté adaptado a nuestras posibilidades y que repartamos la carga por igual en ambos lados. Realizaremos el ejercicio con calzado y ropa cómoda y en una superficie antideslizante. Vamos con el primer ejercicio. Vamos a combinar el movimiento de los brazos con el desplazamiento de las piernas. Para ello llevamos brazos y puños al frente. Abrimos los brazos al tiempo que nos desplazamos a un lateral y recogemos brazos y recogemos piernas. Brazos al frente, abro y recojo. Lo importante aquí es que hagamos un desplazamiento de caderas, una apertura que nos sea cómoda en la que no forcemos. El siguiente ejercicio consiste en combinar la tonificación de los brazos con la elevación de las piernas. Para ello, colocamos los brazos en ángulo recto. Brazo, hombro, codo, en ángulo recto. Y abrimos los brazos al tiempo que elevamos la pierna y tomamos aire. Cerramos los brazos,
Al tiempo tiramos el aire y bajamos la pierna. Tomo y tiro. Tomo y tiro. Lo importante aquí es no elevar los brazos por encima de los hombros. En general, recomendamos que se hagan unas 10 repeticiones. En caso de fatiga, hay que disminuir la carga y el número de repeticiones. Pero lo importante es mantenerse activo. Además, te quiero recomendar un par de posturas que te van a ayudar en tu día a día para que realices menor esfuerzo. Por un lado, al agacharte a coger algo del suelo y por otro, al ponerte los zapatos. Para coger cosas que están en el suelo, los movimientos son: la pierna de atrás actúa como un péndulo. El cuerpo se mantiene en equilibrio con el pie y la cadera del lado en el que está apoyado. Si es necesario, apóyate en algún mueble para dar estabilidad. Debemos soltar el aire al agacharnos y tomar aire al volver a levantarnos. Para ponerte los zapatos, te recomiendo que utilices zapatos sin cordones a ser posible, para evitar tener que agacharte. De todas formas, te voy a dar un truco. Toma asiento en una silla. Coloca un pie sobre la rodilla opuesta. Mantenemos la rodilla girada hacia afuera para evitar comprimir el abdomen. Nunca te agaches para ponerte los zapatos. Con estas recomendaciones estoy segura que tu día a día te será mucho más llevadero. Muy bien, pues ahora vamos ya con el bloque final rápidamente para luego pasar con las preguntas que queráis hacernos. Y en este bloque, como os decía, más distendido, vamos a practicar lo aprendido. Y vamos a haceros una serie de preguntas, a ver si habéis estado atentos durante el taller y habéis consolidado esos conceptos que creemos que son muy importantes para que seáis unos pacientes conocedores de vuestro problema de salud y cómo manejar correctamente la terapia. Siguiente. Bueno, esta sería la primera pregunta. ¿Cuáles son los síntomas de la EPOC? ¿Cuál creéis que es? ¿La tos, la disnea, la producción excesiva de moco o la opción 4, que serían que todas las anteriores son correctas? Así que animaros, podéis responder por el chat, que es este icono de bocadillo que tenéis a la derecha del todo de la pantalla abajo, o podéis abrir el micrófono y responder. No hay ningún valiente que se atreva. ¿Alguien dudáis todos? Tranquilos que no vamos a suspender a nadie. Esto es solo un repaso rápido antes de dar paso a las preguntas, ¿eh? Sentiros libres de decir a través del chat o activando el micrófono vuestra respuesta. Bueno, esta vez vamos a animaros una pequeña empujoncito en la primera pregunta. Bueno, ya vemos que hay un 4 por ahí y efectivamente es la 4, que todas son correctas, ¿eh? Lo que caracteriza la EPOC es la tos, la disnea y la producción excesiva de moco. Muy bien. La siguiente, ¿el oxígeno creéis que es un medicamento? ¿Sí o no? José nos dice que sí. Monse también. Y la respuesta correcta es que sí, por supuesto es un medicamento y como igual que tomamos un medicamento y tomamos la dosis que nos dice nuestro prescriptor, nos dice media pastilla por la mañana, media por la comida y media la cena, pues le hacemos caso, no hacemos un cuarto. Pues aquí con los litros minuto y las horas día debemos ser escrupulosamente cumplidores. Siguiente. ¿Puedo fumar si estoy en tratamiento con el oxígeno? ¿Qué creéis? ¿Sí? ¿No? Monse nos dice que no. Dice que no. Y yo creo que todos podéis entender que no, ¿no? Hablábamos de que si era la causa, pues la causa de un problema hay que eliminarla de raíz y además es un riesgo importante cuando utilizamos oxígeno. Siguiente. ¿Qué debo hacer si creo que estoy sufriendo una exacerbación? Que se ha agudizado la enfermedad, que nos encontramos mucho más malitos de repente. Consultamos al médico,
esperamos a encontrarnos mejor. La 3, tomar algún medicamento por mi cuenta a ver si mejoro. O la 4, preguntarle a mi cuñado, esa figura que todo lo sabe y que es experto en todo. No sé si disponéis de esa figura en, en vuestras casas y que con eso ya se solucionaría todo, pero bueno. Han levantado la mano Carmela y Joaquín. Si Adelante. queréis contestar, Sí, tenéis la que primera, la primera. consultar al médico. Y la respuesta correcta es exactamente, cuando hay una exacerbación y no, bueno, primero podríais recurrir a nuestros vídeos de ayuda, toda la información que os aportamos también en las guías que os dan los técnicos, pero bueno, sí, por supuesto que hay que consultarle al médico sobre cómo reaccionar a las agudizaciones. Muy bien. Siguiente. ¿Qué hábitos saludables se aconsejan seguir al paciente con EPOC, por ejemplo? Merendar a diario un bocata de chorizo, riquísimo. Pasar la mañana viendo la tele mientras fumo un cigarrito. Hacer ejercicios adaptados a mis posibilidades. Comer de forma saludable. O la opción 5 que dice que todas son correctas. La cuarto. La 4. ¿Y alguien más se anima? ¿Ve alguna opción más? Tiene un poquito de trampa, somos un poco malos. Y hemos puesto una pequeña trampa ahí. No solo hay una respuesta correcta, la 3, correcto. A ver, exacto. La 3 y la 4. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Hacer ejercicios adaptados y comer de forma saludable. Muy bien. Siguiente. Bueno, ahora con esto ya habíamos acabado. Yo creo que nadie se va a quedar para septiembre. Todos habéis aprobado. Ahora contadnos, estamos a vuestra disposición para que Raquel y yo os podamos responder a cualquier duda que os haya quedado, si os sobre todo lo que hemos explicado en el taller o alguna consideración así un poco más particular, aunque bueno, tened en cuenta que estamos en común con todos los pacientes y os agradecemos que eso lo tengáis en cuenta. Algunos pacientes se han incorporado tarde al taller y para que sepan, mientras los demás van pensando preguntas, les informo. Para hacer las preguntas lo podéis hacer a través del chat o bien levantando la mano, esta opción que os aparece en el medio de la pantalla, levantando la manita y activando el micrófono. Y de todas formas os enviaremos un correo en donde estará la grabación del taller desde el principio. O sea que en unos días lo recibiréis y podréis ver esa parte que os habéis perdido, que he visto que ha habido bastante gente que se ha incorporado tarde. Bueno, y ahora mismo se está incorporando incluso un paciente. Así que adelante, aprovechad que tenemos aquí a nuestros dos expertos para plantearles las preguntas que queráis. Bueno, a lo mejor el taller resulta que ha sido muy instructivo. Tenemos a pacientes muy aplicados y hemos conseguido que todo quede fuertemente instaurado en ellos y que lo aplican y que apliquen todas las medidas que les hemos propuesto, sobre todo la del cumplimiento, la más importante, y la seguridad, por supuesto. Como en su mayoría sois pacientes que acabáis de empezar en el tratamiento con oxígeno, ¿no os ha surgido durante este periodo inicial dudas o preguntas acerca del mantenimiento, la limpieza de las gafas nasales, por ejemplo? Cosas así, les podéis preguntar a Carlos y a Raquel. Sí, dicen por el chat que sí es normal que te levantes con dolor de cabeza. No debería, ¿no? Pues si los niveles de oxígeno están correctamente, si no hay retención de carbónico, porque retención de carbónico también produce el dolor de cabeza, no debería, claro que no es normal. Lo que pasa es que el dolor de cabeza es un síntoma tan inespecífico que podría ser a muchos motivos. Por supuesto que hay que consultarlo con el médico y trasladárselo a él por si acaso fuese por otro motivo. Pero tened en cuenta que si subís muchísimo, si hubiese una mala
implantación de la pauta, es decir, por exceso o por defecto de los litros. Por eso vigilad que el oxígeno en el caudalímetro, tanto del concentrador, puede ser de la botella si la usáis, no creo, porque como os dije no es lo habitual, pero si en el oxígeno líquido o en el portátil no es correcto, no está bien instaurada la dosis, pues podría haber dolores de cabeza, o si no cumplís, por supuesto, con las horas de tratamiento. Otra cosilla, yo utilizo una BiPAP, ¿vale? Una auto BiPAP. Por la mañana, cuando me levanto muchas veces, tengo mucosidad, mucho moco. ¿Es normal que la BiPAP sea eso normal? ¿Respondes tú o yo, Raquel? No sé. Lo que quieras. Hombre, de normal no, pero bueno, la sequedad a lo mejor de la BiPAP te puede producir porque no tienes humidificador ni Sí, nada por el estilo. sí, tengo modificador de agua y todo. Y la temperatura del agua, La tengo a 10 centímetros, ¿vale? sí, la presión. Y de 16,4. Espérate, un momentillo. Máxima 14, mínima de 4. Sí, pero luego tienes un humidificador, Sí, el humidificador, calentador. sí, de agua. Tengo al lado, va con una pipa con agua, vamos. Sí, eso es. Y no sé, Y muchas la mañanas. temperatura, o sea, el punto o los puntos de la temperatura del calentador no sabes cuál es. No. ¿Y te ha pasado desde el principio? Me ha ¿Te ha pasado pasado desde el principio? sí, de una CPAP, la CPAP también, y he pasado la BiPAP y lo mismo, pero yo duermo bien, pero muchas veces por la mañana, muchos mocos, no sé si se lo he dicho al médico, me dice que es normal, pero yo voy a preguntarle a vosotros si para tener una segunda. ¿Y siempre has tenido con humidificador? Sí, en invierno me lo pongo. No, pero desde el principio has tenido humidificador. Sí, pero me dijo el médico que en verano me la quitara por la calor y en invierno que me la ponga en invierno y en verano que no me la ponga. Pero no sé mucho moco. o sea, el calentador, quieres decir, ¿no? Sí, lo que es el humidificador. Porque te he dicho que te quites en verano. Sí. ¿No? Eso. Y en invierno que me lo ponga. Pero que las dos veces es mucho moco, no sé yo. Por eso pregunto, para tener una versión. Bueno, si le pusieron el humidificador seguramente sería por esos problemas, pero... que tendría sequedad, pero una de las reacciones al paso del aire en las vías aéreas, porque entiendo que nos estás hablando de moco en las vías superiores, no estás hablando de moco que arranca hacia abajo. No. Claro, aquí, yo le entiendo que aquí... De la nariz, sí, de la nariz. Vale. Tengo un poquito de tabique que no, es desviado. Por uno respiro y por otro no sale mucho aire. Pero después me sale mucho moco. Digo, voy a preguntar una versión. ¿Y rinitis? ¿Tienes algún diagnóstico de rinitis crónica? Sí, también tengo rinitis crónica. ¿Será por eso? Claro. Es que la rinitis provoca eso. El humidificador te facilitará que puedas llevar mejor el tratamiento de la ventilación, pero claro, el problema está ahí, que sufres una rinitis y tendrás que manejarla con el médico. A veces estas cosas aparecen y se implantan de forma muy molesta para el paciente, igual que aparecen un día se van y desaparecen. Pero coméntalo con el neumólogo para ver si te puede hacer algo para minimizar las consecuencias de tanto moco. Vale. Te lo preguntaré al neumólogo. Ay, se me lleva. Al otorrino. O los otorrinos, ¿no? Sí, claro. Sí, también. Pero bueno, primeramente el neumólogo y él seguramente si ve que tal te derivará al otorrino. Vale. Y Amilia nos comentaba que le pasaba lo contrario, que usa CPAP, que tendrá CPAP y oxígeno además, y tiene los problemas de sequedad. Bueno, pues no sabemos, Yamila, si dispones de un humidificador calentador. Cuando aparece sequedad, en los pacientes que tienen ventilación mecánica hay que instaurar una CPAP, una BiPAP,
hay que instaurar el humidificador calentador para que ese aire no te reseque tanto y te sea más llevadera la terapia. Vas a notar mucha mejoría, ¿eh? Yo no sé si... ya lo tienes, el humidificador. Y se sigue Eso resecando. es lo que decía Raquel, ¿no? Si a lo mejor hay que mirar la temperatura, porque si no aplicas un nivel adecuado de temperatura, es decir, si ese humidificador no está enchufado a la corriente y no programas un nivel de humedad que suele ir en una escala del 1 al 5, del 1 al 4, depende del equipo, pues tienes que darle hacia la derecha para darle más calor, para que el recipiente con ese calor humidifique todavía más. Sí, eso es. Bueno, sin pasarse. Eso. Que si no, te aparecen los problemas de condensación, ¿verdad? Total, sí. Es que a veces sí que se implantan los tratamientos con humidificador y se pone simplemente el humidificador, o uno después se olvida de que tiene que enchufarlo y que tiene que programar la temperatura, y entonces la humidificación es muy leve y casi no aporta nada. Tiene que ser con calor. Alguien nos decía antes ahí arras algo con la José, del sueño, José Montero. En mi caso es por apnea obstructiva del sueño. Aún no he empezado a usar el CPAP. Me quedo con las prácticas saludables. Entiendo que a lo mejor nos quieres decir, José, que solo tienes CPAP, que no tienes oxígeno. Bueno, para eso sí que te invitaríamos al taller que desarrolla muy bien mi compañera Raquel, que va a ser, Raquel, el próximo... la semana que viene, el martes. Correcto, el próximo martes tenemos el taller de apnea del sueño. Sí. Tiene también oxígeno. Bueno, de todas formas te invitamos al taller de... Igualmente, sí. Martes, es muy útil. Pero si te han prescrito la CPAP, realmente, porque no nos indicas o nos dices que no has empezado a usarla. Pues hombre, si te la han prescrito es porque la necesitas. Claro. Seguramente descanses mucho mejor. Entonces, está fenomenal las prácticas saludables, pero yo te aconsejo que te la pongas. Y sí, claro, es reciente, me imagino. Pero pues eso, te unes al taller de la semana que viene y bueno, vas a ver que realmente te va a venir fenomenal para tu calidad de vida ponerte la CPAP. Claro. Hola, Fátima, sí. Hola, era porque mi madre, que es la paciente, usa oxígeno con las gafas y yo le he comprado una crema que se llama Leti Balsam para el dentro de la nariz, para que no se le reseque. No sé qué opinión tenéis de ese tipo de medicamento. Si es bueno, si no es bueno, a ver cómo lo veis. Primeramente hay que ver si es una crema con base oleosa, o sea, con aceite. Si es así, hay que retirarla. Sí, lo es. Tienes que pedir en la farmacia lo mismo, pero con base acuosa. Sí. Para que no haya una contraindicación con el oxígeno. Y si no, con suero fisiológico, echar unas gotitas. También al final hidrata lo que es la mucosa, que es de la nariz, que es lo que se seca. Claro. Ten en cuenta también de vigilar el estado de la gafa nasal. Las gafas nasales hay que lavarlas todos los días después del uso, o bueno, si son pacientes de 24 horas, en algún momento se quita y se lava en unos segunditos con agua y jabón. Sí, eso lo lavamos. Y después cambiarla una vez al mes, porque se pueden poner duras rápidamente cuando se acercan al mes y habría que cambiarla por una porque si no hacen lesiones dentro de la nariz. Vale. Muchas gracias. Y en caso de cremas, siempre acuosa. Sí. Vale. Con base acuosa. Gracias. Como decíamos en el vídeo, incluso aloe vera, por ejemplo, también. Nunca con grasa. Muy importante. Exacto. Porque hay que tener precaución con el oxígeno y las grasas. Sí. Vale, muchas gracias. Nada. Sí.
Bueno, pues ¿alguna pregunta más? Mientras tanto, os voy diciendo que os vamos a enviar un correo con un pequeño cuestionario de valoración. Nada, no tardáis ni un minuto en rellenarlo. Y el link a la sección específica de los vídeos que os recomendábamos de nuestra página web para que los podáis ver también, así como una guía de buenas posturas con el oxígeno, es decir, de buenos hábitos para, por ejemplo, abrocharse los zapatos intentando consumir el menor oxígeno posible o cómo hacer la cama de la mejor manera posible para evitar esa disnea que se produce en los pacientes con insuficiencia respiratoria. Eso irá junto también en el mail que recibiréis y es una guía preparada por nuestro personal de Vitaler que seguro que os resulta muy útil. Así que, bueno, nos damos unos minutitos más por si queréis hacer alguna pregunta. Y si no, como os decía Carlos, como algunos de vosotros tenéis también terapia de apnea, la semana que viene haremos un taller específico sobre este tema. En nuestra web, en la sección de talleres paciente vital, ahí os podéis inscribir y os enviaremos, igual que hemos hecho para este, el link para poder conectaros y participar, que seguro que os será muy útil y muy interesante. Bueno, pues yo voy a dar las gracias a nuestros ponentes de esta tarde, a Carlos y Raquel, por sus explicaciones y por ayudarnos a entender un poquito mejor cuál es el mejor tratamiento con la oxigenoterapia para los pacientes. Así que daros las gracias a los dos y a nuestros pacientes por haber estado esta tarde aquí intentando aprender un poquito más sobre la terapia. Así que si no tenéis ninguna duda más, lo dejamos aquí y os esperamos en próximos talleres. Muchas gracias a todos.